Hola, hoy voy a dar consejos para vuestro primer viaje de Japón. ¡Vamos allá! Pues sí, este es un vídeo para daros consejos de Japón, sobre todo cosas que vais a agradecer de saberlas con antelación. La mayoría de consejos van a ser en términos generales para cualquier viaje al extranjero, así a países como China, Corea y demás, pero yo lo voy a focalizar a Japón, que es lo que más dominio tengo, son los dos viajes que he hecho. Así que nada, lo primero que quiero comentar es el tema de planificar vuestra ruta, ¿vale? Es importante que un viaje como a Japón, que os va a costar mucho dinero, os va a costar, vais a necesitar un buen lapso de tiempo para hacerlo, es un viaje muy importante, no es un viaje aquí a Italia o a Francia que podéis planificar en una semana, ¿no? Un viaje a Japón yo creo que requiere algo más, es un sitio importante con muchísimas cosas que ver, entonces mi consejo es que durante un año lo planifiquéis y compréis con antelación los vuelos. No os esperéis, porque cuanto más tiempo tardéis en coger los vuelos, más os van a costar de dinero. Entonces, ir mirando ya vuelos. Creo que ahora vuelven a poner vuelos directos desde aquí de España. Así que cuando quede más o menos un año o 9 meses, pues ya planificáis, os ponéis a tope. Y lo primero que tenéis que hacer es decidir qué tiempo vais a ir, cuáles son vuestras vacaciones y qué tiempo vais a ir, tener un poco de margen de mover, porque los vuelos muchas veces de un día a otro cambian de precio, o sea, podéis adelantar o retrasar los vuelos, y a partir de ahí contratar los vuelos. Una vez hayáis contratado los vuelos, ya lo tenéis medio pescado vendido, medio bicho cazado, y ya tenéis ese lapso de tiempo para planificar vuestra ruta. Mi consejo es que veáis guías, que veáis blogs de internet, que busquéis información por internet y que si es vuestro primer viaje vayáis a lo seguro, id a los sitios más emblemáticos, a los sitios más conocidos, a los que van todos los turistas. No hagáis experimentos, eso reservároslo para una segunda vez cuando vayáis a ir, como hemos hecho nosotros. Ir a Tokio, ver los sitios más emblemáticos de Tokio, los mejores templos, ir a Osaka, los sitios más emblemáticos, al Glico, al castillo, ir a Kioto, muy importante, Kioto, a todos esos sitios, ¿no? El bosque de los bambús, los toris, el templo dorado, la pagoda. Todo eso lo tenéis que ver, son visitas obligadas, así que haceros una ruta en base a todas esas cosas. Mi consejo es que hagáis días de estar por las ciudades y luego hagáis excursiones, ¿vale? Y todas esas excursiones os las planificáis con el Japan Rail Pass, tenerlo en cuenta. Pero bueno, vamos a hablar de los vuelos. Mi consejo es que el vuelo no lo cojáis en una compañía de mierda, ¿vale? Lo podéis hacer, pero yo no lo recomiendo, porque luego esas compañías, si dan problemas para reclamar y tal, pues igual es un problema, ¿no? Nosotros fuimos con Air Nippon Airways y con Lufthansa, y sí que es verdad que fuimos muy bien en las dos ocasiones. Y luego en el 2019 estuvimos en Fly Emirates, y ese ha sido el mejor viaje que hemos hecho, la verdad que increíble. Así que este tipo de compañías, aunque sean un pelín más caras, vale la pena. Y luego, muy importante, que contratéis los seguros, tanto el seguro de viaje de cancelación como el seguro de médico, ¿no? Nosotros lo hemos hecho con IATI siempre, que es una compañía que, bueno, está bien de precio y cubre bastantes cosas. Luego, un consejo que os doy. Lo mejor es que hagáis el vuelo, que cojáis el vuelo de la ida, y vosotros calculad que lleguéis allí a media tarde. Nosotros cometimos el error de llegar a primera hora de la mañana y llegamos con un jet lag de caballo, reventados porque no habíamos dormido nada. El vuelo de la ida es la muerte, es muy complicado conciliar el sueño en ese vuelo, vais a estar con los horarios cambiados, el viaje se hace... vais a tener mucho jet lag porque pensad que vosotros vais a ir así y la Tierra va a ir así. Entonces el tiempo se va a ir solapando y vais como a llegar muy tarde, vais a perder mucho tiempo, ¿vale? Vais a perder más del tiempo de lo que realmente dura el vuelo. Entonces vais a llegar allí con un jet lag de caballo y os va a durar lo mismo un par de días. Entonces lo mejor es que lleguéis allí a media tarde, dejéis las cosas en el hotel tranquilamente, cogéis los trenes para ir al hotel, dejéis las cosas, os dais un paseíto, os vais a cenar. Hay que cenar temprano en Japón se cena pronto, muchos sitios van a cerrar a las 9, las 10 y no os van a dar de comer, ¿vale? Así que cenáis, os dais un paseíto, os ducháis, os acicaláis y os vais a dormir. Nosotros la primera noche dormimos 12 horas
12 horas dormimos del tirón, porque estábamos reventados. Y a medianoche despertándonos los dos, ¿sabes? Como Epi y Blas, en plan, hostia, no puedo dormir. Entonces, recomendación, no hagáis la llegada por la mañana, porque aunque penséis que sí, así aprovecho todo el día, mira, nosotros íbamos a rastras por Tokio, yo lo pasé fatal, sinceramente. Otro consejo es que vayáis preparados ya con el Japan Rail Pass ya desde casa para activarlo allí en las oficinas del aeropuerto, ya he hecho un vídeo de esto. Y también que vayáis con el tema del dinero, con la Pasmo o la Suica, con las tarjetas prepago, ya todo preparado para que una vez allí no tengáis problemas para pagar y todo eso. Ya hay vídeos de esto, ¿vale? Los dejaré por ahí por la descripción. Y otra cosa que quiero comentar son las temporadas en las que los mejores momentos para ir en Japón. Para ir en Japón siempre es buen momento porque es un país cojonudo, pero mi recomendación es que vayáis en las temporadas de entretiempo, ya sea en primavera o sea en otoño. Y voy a explicar el por qué. En verano es un poco... es una mierda ir en verano, porque en verano el calor es sofocante, súper húmedo, muy húmedo el verano allí y sobre todo hay temporada de lluvias y de tifones y a lo mejor os pegáis un mes entero que llueve todos los días, ¿vale? Que suele ser julio o así. Entonces, mi recomendación es ir o en primavera o en otoño. En invierno también podéis ir, pero yo tampoco lo recomiendo porque vais a necesitar 5 maletas para la ropa de invierno. En cambio, si vais en otoño, mira, nosotros hemos ido en octubre, finales de septiembre, principio de octubre, y aún hace calorcito, nosotros íbamos en pantalón corto, en manga corta, nos llevábamos una sudadera para medianoche ya, que refrescaba un pelín, y con eso ya está, no necesitábamos más, y llevamos la maleta medio vacía. Entonces mi recomendación es ir en otoño, y en primavera igual, si vais en mayo o junio, pues también vais a encontrar un tiempo, el tiempo realmente es muy similar al de aquí de España, ¿eh? El tema de temperaturas es más o menos la misma posición en el planeta Tierra, por lo tanto, en invierno hace el frío, en verano hace calor, y en otoño y primavera pues es entretiempo, ¿vale? Cuidado cuando vayáis en otoño o en primavera, si pilláis las estaciones de más turísticas, que son la de la floración de los cerezos o la del que se ponen los árboles rojos en otoño. Suelen ser épocas muy chulas, vais a ver paisajes increíbles, pero los precios os van a disparar de hoteles y demás. Así que tened cuidado con eso si realmente os vale la pena ir en esas épocas del año o no. Una cosa súper importante, ¿vale? Que tenéis que llevar antes, o sea, tenéis que llevar ya hecho, ¿vale? A Japón, lo tenéis que hacer unas semanitas antes de coger el vuelo, es unos QRs, tenéis que meteros en una página de internet que ahora os pondré por aquí, y tenéis que rellenar unos formularios, que esto antiguamente te lo daban en el avión, tú te montabas en el avión y te daban unos papelitos y tú lo ibas rellenando en el avión, pero ahora no, esto ahora lo tienes que rellenar allí en la aduana, cuando vayáis a hacer todo lo del pasaporte, ¿vale? Y si no lo hacéis aquí, en España, lo vais a tener que hacer allí en unos papelitos y va a ser un follón de la leche. Y está petado de peña. Nosotros hicimos 1 hora y pico de cola porque había peña haciendo eso. Nosotros por llevar ya el QR directamente nos pasaron por otro lado. Entonces os aconsejo que lo hagáis ya desde aquí. Tenéis que hacer unos cuestionarios. Básicamente el gobierno de Japón quieren saber quiénes sois, quieren saber a qué os dedicáis, quieren saber que no vais allí por trabajo, que vais allí por turismo, quieren saber dónde os vais a hospedar, quieren saber qué días vais a estar en un hotel, en otro y tal. Quieren hacer unos cuestionarios, ¿vale? Y antiguamente eso también era el QR para todo el tema de el coronapitos y todo esto, ¿vale? Pero bueno, ahora hay 2 QRs que tenéis que presentar allí, que si lo rellenáis aquí, luego le hacéis unas capturas de pantalla y lo presentáis allí, lo pasáis por la máquina y para adelante, ¿vale? Y es muy fácil de rellenar, son algunas cuestiones, está en inglés, eso sí, pero bueno, en páginas en internet hay un montón de sitios donde más o menos os guían por eso, y es un poco, o sea, lo que pongáis ahí, luego también nos hacen preguntas tipo, ¿vas a traer armas? ¿Vas a traer droga? ¿Vas a traer explosivos? Y tú, no, tú pones a todo eso que no, lógicamente, ¿no? Y básicamente es eso. Tendréis que poner datos de los hoteles donde vais a hospedaros, tenéis que dar datos de los vuelos que vais a tener que en los vuelos que habéis ido, por eso es importante no hacerlo allí, porque si vais a tener que sacar toda esa información allí, es un follón. Entonces, llevarlo ya hecho, llevar las 2 capturas de pantalla de los QRs y sin problemas, no vais a tener ningún problema, ¿vale? Y eso es súper importante que lo hagáis. Ahora pondré por aquí alguna capturita mientras he hablado de las cositas estas, ¿vale? Volviendo al vuelo, recomiendo que os llevéis entretenimiento, intentad llevaros algo con algún pasatiempo, algo que podáis, pensad que no vais a tener internet, no vais a poder estar mirando el teléfono, así que llevaros algo para leer o algo, una Nintendo Switch o algo así, algo a lo que podáis jugar. Normalmente los aviones tienen cargador USB, pues algo que podáis cargar ahí, yo me llevé el portátil y me puse películas, dependiendo del avión.
dependiendo de la compañía, no vais a poder ver las películas, porque nosotros, por ejemplo, cuando fuimos en Fly Emirates, sí que pudimos ver un montón de películas porque estaban en castellano, en español de España, y vimos un montón de películas. Yo me harté de ver películas, pero cuando fuimos en Air Nippon Airways estaban todas en latino, y a mí sinceramente pues no. Y aparte tenían muy poco repertorio, era casi todo cosas para japoneses y demás. Así que os recomiendo que vayáis con bastante entretenimiento. Porque el viaje de la vuelta quizás sí que dormís más. El viaje de la vuelta nos lo pasamos casi entero durmiendo. Pero el de la ida no dormimos una mierda. Íbamos nos costó mucho. Así que os recomiendo que llevéis entretenimiento. Y luego también, pues lo típico, esto de todos los vuelos. Llevar ropa cómoda, llevar alguna muda, llevar alguna almohadilla de estas del cuello. Eso es lo típico de cada uno. Y ahora os quiero comentar un poco de cómo vais a hacer la maleta, ¿vale? Esto sirve para cualquier viaje, ¿vale? Yo lo que hice fue hacerme un checklist de la maleta, de todas las cosas que iba a ir metiendo en esa maleta, ¿vale? Entonces, la semana de antes fui haciendo la maleta y tachándola del checklist. El checklist lo fui haciendo durante el año, ¿vale? De cosas que sí me van ocurriendo, hostia, el cargador, no sé qué, y también me voy a llevar una muda de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Yo os recomiendo que llevéis 2 pares de calzado. Uno normal, que va a ser el que vais a utilizar cada día, y otro por si se os moja el calzado, porque allí o a lo mejor os llueve un día y se os moja y vais a ir con los pies mojados luego 3 días. Entonces lo que os recomiendo es que llevéis un calzado adicional que no ocupe mucho en la maleta por si acaso. Y luego mudas. Yo claro, pensad que vais a ir a lo mejor mínimo 10 días si vais a Japón, entonces no os recomiendo que hagáis una muda por cada día, ¿vale? Yo calcularía la mitad de los días mudas y pillar un par más. Es decir, si vais 10 días, serían 5 días, pues coger 6 o 7 u 8 mudas, ¿vale? Porque a lo mejor os vais a ensuciar, vais a sudar en algún sitio, vais a cambiar de ropa. Os aconsejo que cuando llevéis una mochila cada día, os llevaréis una mochila para llevar cosas ahí. Os llevéis una muda de calcetines dentro de la mochila y de camiseta, porque nunca se sabe si va a llover o se os van a calar los pies. A mí me pasó una vez que llovió mucho, se me calaron los pies y iba los pies helados, y me tuve que entrar a una tienda y me compré unos calcetines. Entonces, no sé, siempre va bien tener unos calcetines ahí, no ocupan nada. Y las camisetas igual, a lo mejor entráis a un bar, a un restaurante y salís ahí oliendo a choto que da puto asco, os cambiáis la camiseta y fuera. Luego también yo me llevé esto, lo llené de colonia también, y bueno, pues os lo vais echando por allí si veis que oléis muy mal, porque hay algunos restaurantes que sales de allí oliendo bueno, en fin, a fritangueo. Así que esas son las recomendaciones. Entonces, ¿por qué digo de no llevar una muda por cada día? Porque en los hoteles, normalmente, eso lo tenéis que tener en cuenta cuando lo vayáis a contratar, en los hoteles suelen tener servicio de lavandería. El servicio de lavandería son unas lavadoras secadoras, que vosotros metéis el dinero ahí, a lo mejor una hora son 100 yenes, eso es baratísimo. A lo mejor pagáis 3 horas, metéis 300 yenes, lo dejáis programado, dejáis 2 horas de lavado y una de secado, o 1 hora de lavado y 2 de secado. Y cogéis, la bloqueáis, va con password, y vosotros luego allí dejáis la ropa, os piráis a hacer vuestro turisteo por allí por Japón, y cuando volváis recogéis la ropa del hotel de la lavadora y os la bajáis y ya tenéis la ropa limpia y seca. Eso es lo que hicimos nosotros, es súper práctico. La mayoría de hoteles lo tiene, pero fijaros si lo tienen o no. Y luego también los hoteles suelen ser enrollados y suelen tener servicio de que os guardan las maletas. Que eso va muy bien, sobre todo para el último día que estéis ya en Japón y os tengáis que ir al aeropuerto. Pues claro, a lo mejor tenéis que hacer el check-out a las 12 de la mañana o a las 11. Y claro, ¿qué hacéis con las maletas todo el día si a lo mejor el tren sale a las 7 de la tarde, ¿no? El vuelo. Pues las podéis dejar allí y luego a las 5 o las 6 de la tarde las recogéis y os vais en el tren, ¿vale? O sea, que la mayoría de hoteles tienen ese servicio. La verdad es que están muy bien los hoteles. Ya veréis que los lavabos son todos iguales en todos los hoteles que vayáis. Son como prefabricados todos. Pero están muy bien, ¿vale? Los hoteles. Nada más que añadir en cuanto a esto. Otra cosa que quiero comentar de la ruta, ¿vale? Es que planifiquéis siempre... Que sepáis que no os va a dar tiempo a todo, ¿vale? Porque muchas veces de un punto, en una misma ciudad, de un punto a otro, por ejemplo, de los Toris al bosque de bambú, a lo mejor hay 1 hora de trayecto y vosotros no contáis con ello. Vosotros pensáis que en media mañana os va a dar tiempo a ver todo Tokio y no, ¿vale? Las cosas están muy dispersas y las ciudades japonesas son muy grandes, aunque la línea de metro y de trenes va muy bien, son puntuales, pero tened en cuenta que no va a dar tiempo a todo. Mi consejo es que por las mañanas madruguéis, vayáis pronto a los sitios.
Japón come pronto y cena pronto, así que id pronto a los sitios, hacer todo el turisteo por la mañana y por la tarde hacer lo que os quede, volvéis ya a vuestra zona de confort del hotel y os dais un paseíto por ahí, hacéis vuestras compras, vais a tiendas, compráis cositas, cenáis, os dais un paseíto y hacéis ya las últimas horas del día, que no os pille el toro, porque luego no os van a dar de cenar, no van a haber metros, no van a haber buses y va a ser un follón como os pille por ahí. Lo mejor es que lo hagáis todo lo importante por la mañana y por la tarde vayáis más de relax. Y el tema de contratar un guía, yo solamente recomiendo contratar un guía si vais a hacer una excursión muy concreta, ¿no? Por ejemplo, nosotros en 2019 contratamos un guía para que nos llevara en coche al Monte Fuji, nos hiciera un recorrido y nos explicara cosas, y hicimos una excursión al Monte Fuji súper chula, a ver si puedo poner alguna foto por aquí, y eso lo hicimos con un guía, que por nuestra cuenta nos hubiese costado muchísimo, hubiésemos perdido mucho tiempo en trenes, en buses, y el tío nos lo hizo con coche, nos costó 100 euros o 90 y pico euros, y nos entraba pues todo el día estando con él, y la verdad que un día con un guía está guay, porque todas las dudas que tengáis y todas las curiosidades que queráis preguntarle, se las preguntáis al guía que os las va a contestar. Pero no recomiendo tener un guía para estar por las ciudades, un guía para que te lleve yo que sé, a un templo, para que te lleve a un castillo, para que te lleve, yo que sé, al Glico en Osaka, no es necesario eso, tío. Y a la hora de buscar restaurantes, yo tampoco lo recomiendo el guía. Al final, mirad, yo los sitios donde mejor comí fueron los sitios más cutres, que hacían comidas más caseras. Los sitios más turísticos eran, pues como los que te encuentras aquí en Barcelona, nada del otro mundo. Así que investigad vosotros, iros un poco a la aventura, os lo vais a disfrutar más de verdad y vais a encontrar sitios increíbles, algunos acertaréis, otros no. Y lo que sí que os digo, que los experimentos para ver cosas ya más raras, las dejéis para otro viaje, ¿no? Bueno, nosotros, ¿no? Que hemos ido a que sea Nagoya, que sea Shizuoka. Esos sitios no los invirtáis en el primer día, porque tampoco hay gran cosa que ver. Y bueno, y esto ya van a ser ya consejitos para vuestro día a día ahí en Japón y cositas que os pueden ir surgiendo. Lo primero es que si vais a llevar una maleta grande, es posible que con las compras la llenéis. ¿Qué me pasó a mí? Que yo llevaba mi maleta, la llevaba medio llena, tampoco la llevaba muy llena. Llevaba la ropa, que era casi toda ropa de verano, y un par de chaquetas, un chándal por si llovía tal, un paragüitas que me llevé, aunque no hace falta que llevéis paraguas, porque allí venden paraguas por todos lados y son baratuchos, entonces no hay problema. Si os llueve, os metéis en cualquier lado y lo compráis. Y luego lo podéis traer aquí de recuerdo incluso. Me llevé luego pues lo típico, ¿no? El neceser, las bambas, esto, lo otro. El disco duro, ya sabéis que en los... Bueno, el disco duro, las baterías ya sabéis que no se pueden meter en los vuelos, pues los metéis en la maleta, ¿vale? ¿Qué me pasó? Que me lié a comprar videojuegos y consolas y historias y llené la maleta de todo eso, y la ropa ya luego no me cabía. Entonces, ¿qué hice? Me compré un Makuto, una bolsa de viaje por 1500 yenes, unos 10 euros, ¿vale? Allí en las galerías de Japón suelen haber un montón de tiendas que venden maletas. Las maletas suelen ser carillas, ¿vale? Pero las bolsas de viaje, bolsas de estas como deportivas o grandes de viaje, valen muy baratas. Aquí os voy a enseñar la que me compré yo por 1500 euros, en Nagoya la compré, así que podéis comprar este tipo de bolsas de viaje. Luego me compré unas bridas de estas de electricista, y le eché unas cuantas bridas para que no me abrieran la maleta en los aeropuertos y ya está, ¿vale? Así que es un buen tip si os quedáis allí sin espacio. Normalmente los vuelos suelen incluir 2 maletas grandes, así que si os lleváis una, pues podéis comprar algo luego allí y las venden. Incluso las podéis pedir en Amazon, incluso allí, si vais a estar, os la dejan por ahí. Pero bueno, no os recomiendo, es mejor que vayáis a un sitio de estos. Hay varios centros comerciales que también se centran en este tipo de maletas, pero en las galerías vais a ver un montón de tiendas que las venden baratas. Y voy a pasar un poquito por encima de las combinis. Las combinis van a ser vuestras amigas, ya lo hablamos en el vídeo de los dineros. Vais a poder sacar dinero, hacer fotocopias, desayunar, comprar comida, precocinados, cosas esenciales para el día a día. Vais a comprar de todo. Son 24 horas, están las 24 horas del día abiertas. Vayáis el día que vayáis, a la hora que vayáis, van a estar ahí. Y luego también hay varias casas, ¿vale? Están los Dawson, están los Family Mart, están los 7-Eleven, y vais a encontrar por todas partes. O sea, es que en cualquier calle hay un combini que os va a sacar de un apuro, así que tirad de ellos, están muy bien, los precios tampoco están mal, no son abusivos, hay de todo, y lo más importante, hay lavabos. Esto es otra cosa que quiero hablar, para los culofinos, que sepáis que Japón es el país de los lavabos. O sea, no vais a tener problema, vais a encontrar lavabos en todos lados. En todos los centros comerciales hay lavabos, en todas las combinis, que hay una combini en cada esquina, hay lavabos. Vais a poder estar
siempre en buen estado en ese aspecto. Y están sobre todo muy bien cuidados, la mayoría están bastante bien cuidados, bastante limpios. Encima son los váteres japoneses son la leche. Y ya lo sabéis. Me encontré muy pocos lavabos en mal estado. Realmente los que peor me encontré fueron los de los Starbucks. Estuvimos en 2 o 3 Starbucks y los lavabos estaban asquerosos. Pero el resto en las estaciones. Si vais a una estación de Japan Rail Pass, voy a poner aquí un vídeo de la estación de Japan Rail Pass, vais a ver el nivel de limpieza y de cuidado que tienen. Y otro consejito que voy a dar, que este también sirve para cualquier viaje, es que os llevéis un botiquín, algo así como esto, no hace falta mucho más, es un botiquín muy simple, ¿vale? Y aquí vais a llevar medicamentos y cositas de aquí de España, ¿vale? Por ejemplo, tiritas y apósitos por si os hacéis daño en los pies, unas tijeritas para cortar lo que sea, gelocatiles, ¿no? Para el dolor de cabeza, paracetamol, ibuprofeno, yo que sé, el Fortasec, importante el Fortasec, por si os dan algunas cagarrinas o lo que sea. Y todos esos medicamentos o esos tratamientos que tengáis vosotros. Si a vosotros tenéis ya unas pastillas que os tenéis que tomar, pues lo mejor es que llevéis un botiquín con todo eso. ¿Por qué? Porque si luego allí os encontráis mal, es un poco follón ir a comprar medicamentos allí, ¿no? Pídele tú allí a una tienda de estas que te dé para el dolor de cabeza. Lo mejor es que os llevéis las pastillitas de aquí, os lleváis un blister, no hace falta llevar la caja entera, lleváis unos blisters sueltos, solo 4 o 5 pastillas y poco más, ¿vale? Eso ya lo decidís vosotros, qué pastillas vais a llevar, que sepáis que esto lo podéis meter en la maleta, incluso lo podéis llevar dentro del avión esto, no os van a decir nada, así que ese es mi consejo. Y bueno, los últimos consejos ya que voy a dar es que no tengáis miedo. Japón es un país muy seguro, es un país muy educado, la gente no os va a molestar. Si tenéis que pedir ayuda, van a ser serviciales. Muchas veces no os van a poder ayudar o no os van a entender, pero van a hacer el esfuerzo de entenderos, van a tener ese tatemae, ¿no? Ese querer siempre agradar y demás. Y aunque no sepan, algunos os vais a encontrar algún que otro gilipollas que os va a hacer así y os va a decir, a mí no me rayes. Pero por lo general la gente va a hacer por ayudaros, y sobre todo si son guardias y demás. Aunque sí que es verdad que allí el inglés no se habla mucho. Que sepáis que allí el inglés no lo dominan mucho, así que vais a tener que ir un poco con señas, así, en el teléfono, esto, lo otro. Pero van a hacer por ayudaros, ¿vale? Así que id tranquilos, es un sitio donde lo más probable es que no os vayan a robar, que no vayáis a tener líos, no hay zonas. Las zonas inseguras son muy pocas. Si no vais a sitios raros y a hacer cosas raras, si vosotros os portáis bien y os comportáis, no vais a tener problemas. Al contrario, vais a ver que la seguridad es increíble. Allí podéis dejar el teléfono en la mesa que no os lo van a robar. Y si os lo roba va a ser un guiri, un turista, un jeta que haya por ahí. Los japoneses no son así. Así que normalmente Japón es un país súper seguro y súper civilizado. Así que id tranquilos. No tengáis miedo de ir con la cartera o el teléfono en el bolsillo, que no hay carteristas ni cosas raras por ahí. Alguno habrá, pero no es como ir a Barcelona, ¿vale? Así que podéis ir tranquilos, es un país cojonudo y es un país súper limpio. Os recomiendo ir con una mochilita, ¿vale? Para llevar el botiquín, por ejemplo, el pasaporte, una muda de camiseta, una botella de agua, que ya veréis que allí hay 40.000 sitios para sacar botellitas y bebidas y demás. Pues bueno, lleváis la mochilita y pues si hacéis compras, pues las vais echando ahí, ¿vale? Es un poco coñazo ir con la mochila todo el día, pero es lo más práctico que hay. Así que os recomiendo eso, ir tranquilos, que no van a pegar un tiro ni nada, ¿vale? Y nada, esto va a ser todo. Lo único que os puedo decir es que disfrutéis. El viaje a Japón es increíble, es un país maravilloso. Es que os va a encantar, os va a enamorar y cuando vayáis y tengáis que volver a España diréis, tengo que volver aquí. O sea, yo creo que todo el mundo que va a Japón piensa en repetir alguna vez en la vida. Yo ya he ido 2 veces y estoy ya pensando en cuándo voy a ir una tercera vez, así que recomiendo encarecidamente ir a Japón. No solamente por la cultura, no solamente por el país, por la infraestructura que es increíble. Los japoneses, bueno, son muy suyos, pero son educados, van a su rollo, no molestan, no hay mal rollo por allí, no hay suciedad, así que os recomiendo Japón porque vale la pena. Sí que es verdad que es un palizón las horas de vuelo y demás, es una paliza, pero luego lo olvidas eso, cuando pasa el tiempo ya se te olvida y tienes ganas de volver. Pues nada, hasta aquí los consejos de Japón. Espero que os hayan servido de ayuda. Que bueno, que aunque la mayoría de consejos sean para viajar en general y que sean cosas obvias, espero que los más específicos de Japón os hayan servido
para, bueno, tenerlas en mente en vuestro primer viaje, que es súper importante que todo salga bien. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Creo que de Japón ya no voy a tener nada más para mostrar. Creo que este es el último vídeo ya que puedo rascar de Japón. No sé si poder rascar alguna cosita más o hacer alguna cosilla, pero en principio de Japón esto ya es lo último. Nos vemos. Chao, chao, chao.